Bueno, disculpen, pero me van a tener que ver todavía porque tengo la moderación de Salvador Di Stéfano, así que lo lamento mucho. Para colmo, es bastante fulero el cordobés, así que bueno, las chicas, disculpas. Bueno, ¿cómo se forma el precio o los precios del girasol en Argentina? Empecemos con algunas premisas básicas. No traje PowerPoint porque esta presentación es un poquito complicada de hacer y cambia todos los días, y yo no sé exponer con PowerPoint, salvo cuando me obligan, que fue el caso de hace un rato. Se produce soja para producir proteína de soja, insumo forrajero para la producción de carnes. Se produce aceite de girasol, se produce girasol para producir aceite. La soja tiene 18% de aceite, el girasol puede tener entre 42 y 53% de aceite. Son dos mercados completamente distintos. El mercado de los aceites es un mercado que tiene en el mundo specialties y graneles. Hay un mercado de aceite refinado, como contaba esta mañana Idígoras, y hay un mercado de aceite crudo. Nosotros en los mercados de refinados que tenemos son básicamente el mercado interno y los mercados de países limítrofes, donde entramos con preferencias arancelarias vía ALADI o vía Mercosur. Así que hay como dos mercados, el mercado del aceite de girasol refinado que va en la botellita a la góndola, y otro mercado de graneles que va a la exportación, que en general lo vendemos a los mercados que se comentaron esta mañana. Principalmente le estamos vendiendo bastante a India, aunque no tanto como quisiéramos, y por eso hay que seguir trabajando para conseguir mercado. El mercado el aceite de girasol no es un aceite cualquiera. En otros congresos anteriores alguien lo definió como un nicho. No, señor, no es un nicho. Nosotros tenemos un producto de alta calidad que va al target de segmentos de altos ingresos en el mundo. Por eso los europeos lo prefieren, los indios lo compran, los chinos a medida que se hacen más ricos los compran, los iraníes y los países árabes de Medio Oriente también lo compran cada vez más. En la medida en que aumenta su nivel de ingreso, aumenta su exigencia de calidad y por consiguiente es un mercado que tiene mucho dinamismo. Así que se produce girasol para producir aceite, y ese aceite tiene una demanda internacional muy importante, como lo acabamos de ver en el reciente trabajo. Ahora, el problema que hay es que la Argentina, como dijimos recién, es un proveedor marginal, no llega al 7% del mercado de aceite granel, de aceite de girasol granel en el mundo. Y nosotros tenemos una organización productiva que en este momento destina el 40 y el 47% del aceite que producimos a la exportación y el 53% al consumo interno o a los países, al mercado de los países limítrofes. Por supuesto que ese aceite, esos mercados tienen cierto dinamismo, pero el que se caracteriza por el mayor dinamismo, como contábamos recién, es el de la exportación. Competimos con la canola en el rango de productos premium dentro de los graneles. Después viene el aceite de soja, que normalmente tiene un valor más bajo. Ahora, con el desarrollo del biodiesel, hay muchas veces que el aceite de soja vale más que el de girasol, depende de la oferta y la demanda, por supuesto. Y después, en un rango más bajo, está el aceite más consumido y más exportado del mundo, que es el aceite de palma, que no es un cultivo anual. Por eso es completamente distinto y no depende de decisiones anuales de sembrar o no sembrar, sino que son plantas perennes que que se desarrollan en el tiempo y que tienen muchos años de producción. Ese es el perfil en general del mercado de aceites. Nosotros en la Argentina consumimos 17 litros por año por habitante, y ese consumo está total y absolutamente abastecido por nuestra industria, que es una industria que tuvo un formidable desarrollo hace unos 30 años aproximadamente, pero que después, por lo que estuvimos viendo en los gráficos anteriores, hemos venido declinando, y ahora estamos recuperando en las últimas 4 campañas todo eso que habíamos perdido, y quizás podamos recuperar un poco más yendo más para adelante. La Argentina dominó tradicionalmente el mercado de aceite de girasol. En el año 99 hubo una sobreproducción, llegamos a casi 7 millones de toneladas de girasol, recuérdese este dato, en la Argentina, y bueno, nosotros mismos éramos los dueños del mercado y destruimos nuestro propio precio. Ahí el productor argentino se desilusionó mucho del cultivo por la caída violenta de los precios, cayeron prácticamente 40% interanual los precios en ese año, y bueno, de ahí entonces comenzaron muchas dudas entre los productores sobre la
la conveniencia de seguir avanzando con girasol. Bueno, de todos modos tuvimos un avance bastante importante en la producción hasta la 2006-2007 y después, bueno, lamentablemente tuvimos los 8 años de retenciones al 32% que nos quitaron nuestra capacidad competitiva. Desde hace 4 campañas, repito, estamos repuntando y estamos aumentando, como decía recién, 98% las exportaciones de aceite de girasol. Dicho esto, que más o menos lo había dicho Idígoras a la mañana, pasemos ahora a cómo se forma el precio del mercado de girasol en Argentina. Primero la pregunta es ¿cómo hacemos para formar precios cuando no hay una referencia en Chicago? El girasol no es lo mismo, no tiene un Chicago como tiene la soja, el maíz y el trigo, donde uno hace cualquier clase de hedging, cualquier clase de... se calza en materia de precios, tiene opciones de mercado electrónico que funcionan todo el día, a cualquier hora del día. El mercado de girasol no tiene esa forma de generar precios e indicaciones, indicadores de producción. En el caso del girasol, el mercado de referencia no es un mercado como el de Chicago. El mercado de Chicago todo el mundo sabe, es recontra transparente, todo el mundo puede entrar y salir como se le dé la gana, pero también es un mercado donde hay una fortísima influencia de los fondos de inversión que a veces producen subas que no tienen nada que ver con los aspectos productivos o bajas que tampoco tienen nada que ver con los aspectos productivos. El único mercado de referencia al cual prácticamente nosotros no tenemos casi acceso es el mercado de aceites de Rotterdam. Rotterdam es el puerto de entrada al norte de Europa de las exportaciones de aceite de girasol. Muchas van desde Ucrania y otras van desde otros países. Y Rotterdam es el faro de precio, de formación de precio del girasol. Ahí los contratos son contratos en firme. Ahí no hay timba, ahí no hay absolutamente nada. Son compradores y vendedores que tienen contratos de exportación e importación y que clavan un precio y con eso se hace un número índice que nos dice cuánto vale el puesto en Rotterdam, que en este caso es un precio CIF, porque es un precio de importación, es el precio al que entra, no es un precio FOB como el nuestro, que es un precio al que se exporta. El mercado de Rotterdam es un precio CIF de importación, costo y flete. Nuestra industria en este momento no podemos acceder como quisiéramos a estos mercados por las razones que daba esta mañana Gustavo Idígoras. Entonces la referencia de nuestra industria es la competencia con la industria ucraniana, que por supuesto está, como decíamos hace un rato, está subsidiada, entre comillas, con un diferencial arancelario que favorece mucho a la producción industrial de casi 10 puntos porcentuales y además entra con arancel cero a la Unión Europea, con lo cual le genera una ventaja competitiva muy grande que nosotros lamentablemente no tenemos y que tenemos que pelear, como se habló esta mañana, por tratar de conseguir. Entonces el precio del Mar Negro, del FOB del Mar Negro, que normalmente suele ser aproximadamente un 8 o un 9% inferior al CIF de Rotterdam, esa es la guía que tiene nuestra industria para formar su precio de exportación. A ese precio de exportación del Mar Negro, que insisto es un 8 o un 10% inferior normalmente al CIF de Rotterdam, hay que descontarle el diferencial de flete. Nosotros no estamos precisamente en el centro del mundo, Ucrania está mucho más cerca de los principales países compradores, nosotros estamos más lejos, normalmente hay un pequeño diferencial de flete que es el que se refleja en el FOB nuestro, en nuestro FOB de salida de la Argentina, nuestro precio de exportación de aceite de girasol. Ese es el valor base para la industria exportadora. Pero en la Argentina, en la Argentina tenemos una industria que está dividida de alguna manera en dos partes, con distintos modelos en materia de tiempo, valor agregado y destino del producto, que son 3 características diferenciales entre el girasol del norte de la Argentina, al cual podríamos llamar el de Santa Fe, Santiago del Estero y el Chaco, y el girasol del centro-sur de la Argentina, que es todo el restante. Ustedes saben que no hay un momento en que aparezca toda la cosecha de girasol argentina, sino que hay 2 momentos. En el norte, el momento de comercialización en términos de tiempo es desde diciembre hasta mediados de marzo o fines de marzo. Después las empresas que producen aceite de girasol y lo refinan y lo mandan al mercado interno se dedican a
a desocupar sus plantas de acopio de grano de girasol para llenarlas con el cultivo que viene, que en el caso, en el caso argentino básicamente es la soja y en el caso de Córdoba el maní. O sea, la industria tiene un periodo de molienda donde trata de juntar toda la mayor cantidad posible de girasol ya producido en sus tanques, después lo va refinando y lo va mandando al mercado interno. Lo decíamos antes que el girasol del norte es 37% del girasol total, pero el mercado interno consume el 53% del girasol total. Quiere decir que hay un gap de 16 puntos que si la industria no se lo logra abastecer, la industria del norte no se lo logra abastecer en el periodo de producción en diciembre-abril, tiene que ir a comprar más bien el girasol al sur, por supuesto con el consiguiente diferencial de costo de flete, porque llevar una tonelada de girasol puede costar 20, 25 dólares si hay que ir a buscarlo al sur. La industria del sur, al revés de la del norte, está organizada básicamente para la exportación. Hay industria de refinado en la provincia de Buenos Aires, pero no es el fuerte, digamos, y en La Pampa, pero no es el fuerte. La gran cantidad de exportaciones nuestras salen de la industria del sur, básicamente de los puertos de Quequén y de Bahía Blanca. Por eso la gran referencia de precio que tenemos nosotros son los precios Cámara, Quequén y Bahía Blanca durante el periodo de exportación del sur y la pizarra de Rosario o los precios de Rosario, los disponibles en Rosario, cuando se produce el ingreso del girasol del norte. Entonces hay dos momentos del tiempo en la formación del precio de este mercado, por el momento en que aparece la cosecha y la segunda diferencia es por el destino final de esa cosecha. Por consiguiente, en la formación de precios de la capacidad de pago de la industria influyen estos dos elementos y un tercero que es muy importante. En la estructura de costos de una botella de girasol que usted compra en el supermercado a $1.50 el litro normalmente, si la compra en oferta la puede pagar menos, en ese $1.50 el componente aceite crudo de girasol no pasa del 20% de ese costo. Por consiguiente, en la formación del precio de la botellita, intervienen impuestos, costos de flete, costos de intermediación, el margen mayorista de la empresa mayorista que distribuye la botella, el margen minorista del supermercado y después lo que queda es para el productor agropecuario, para pagar aceite crudo de girasol y para generar capacidad de pago para la industria, para el sector proveedor de materia prima. Como la materia prima es la misma, la capacidad de pago de la industria del sur es totalmente distinta de la industria del norte y tienen un overlapping en el tiempo que a veces se cruzan y a veces no tanto. En esta última campaña es evidente que no se han cruzado mucho ni demasiado. La industria del sur, decíamos antes, toma el precio de Ucrania, lo corrige por el flete, por la diferencial de flete y ahí sale una especie de FOB esperado y en base a eso formula su demanda. Para formular su demanda tiene que descontarle, tiene que computar los rendimientos de aceite y de harina que se exporta como pellet. Ese conjunto de precios FOB son los que forman la base de la formación del precio de la industria del sur. A ello hay que descontarle los costos de FOBing, los márgenes de molienda y todos los márgenes que no son de mercado interno, pero también hay impuestos y hay un montón de otras cosas. Así se llega con esta descomposición a la formación de los precios, que por eso hay veces que hay cosas muy notables que les cuesta mucho a uno explicar. Voy a un ejemplo muy simple. En la campaña pasada, cuando se hizo el primer remate del lote de girasol en febrero del año 18, fuimos a Charata, Chaco. En ese momento la expectativa de precio era para el aceite de girasol, el grano de girasol de $270 la tonelada. Por supuesto, los chaqueños que me pueden estar escuchando ahora decir, anda a Bisache, Colorado, ¿dónde viste gallinas verdes? Lo vendimos a 220. Y bueno, ¿qué pasó? Que cuando llegó la hora de la cosecha habían pasado tres cosas muy importantes en el mundo, que son las únicas explicaciones que encontramos para una caída de los 2.70 que esperaban cobrar y que incluso algunos cobraron, los que se apuraron a vender rápido y a clavar un precio, cobraron, y los que demoraron en tomar la decisión de venta y finalmente vendieron a 2.20. Esos $50 de caída se justifican por tres cosas que han pasado. Primero, la sobreoferta que produjo el cosechón de Ucrania y Rusia el año pasado, que tiró 12% abajo el precio FOB
nuestro. El precio FOB bajó 12%. En el mes de agosto, en virtud del primer acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el presidente de la Nación, por decreto, redujo los reintegros a las exportaciones. Ustedes saben que nosotros tenemos nos produce cierto placer exportar impuestos. Bueno, hay un sistema que se llama reintegro de impuestos indirectos que compensaba con 3% a los pagos de ingresos brutos, los pagos de impuesto al cheque que se producen en el mercado interno. Entonces, cuando el exportador exporta para no exportar impuestos, se lo compensaba con un 3% de reintegro. Bueno, eso es costo fiscal. Como el costo fiscal hubo que reducirlo para hacer el ajuste fiscal con el fondo, esos 3% bajaron a 0,5%. Se perdieron 2,5 puntos adicionales a los 12 puntos que ya se había perdido en materia de precio. Y sobre llovido mojado, obviamente, como todo el mundo sabe, desde septiembre y con fecha fija, como decía esta mañana el secretario Echeverre, desde septiembre tenemos los 3 pesos por dólar, que significan aproximadamente 8% de retenciones. Entonces, la explicación de por qué se produjo la caída, que por supuesto desde ASAGIR no pudimos hacer demasiado para poder resolverla, ni teníamos cómo, es que la caída se produjo por la combinación de una reducción de los precios internacionales por la sobreoferta del hemisferio norte, la disminución de los reintegros y la reimplantación de las retenciones. Así que la formación de precios es bastante compleja. Una forma de verlo y de seguirlo muy activamente es mirar los indicadores del CIO grano. En el CIO grano aparecen contratos en firme o distintas formas de negociaciones contractuales que más o menos le permiten al productor ir viendo cuál es digamos, el valor, los valores que hay en el mercado. Y si no, por supuesto, están siempre toda la información que provee el Minagro. Y nosotros en ASAGIR fuimos a discutir con el Minagro la formación de la capacidad de pago. El Minagro siempre daba una capacidad de pago más alta que la industria nuestra podría aceptar o tolerar. Bueno, esa discusión fue muy fructífera. Hemos llegado a un conjunto de acuerdos que ellos han modificado el cómputo. Teníamos 3 diferencias muy importantes. Uno, la diferencia que no se puede salvar. Ellos están obligados a calcular la paridad FAS del aceite, del grano de girasol empleando el FOB que ellos publican. Eso, bueno, es distinto de la industria girasolera. La industria girasolera forma su precio a partir de Ucrania, descontado el diferencial de flete, que no es lo mismo que el FOB. La segunda diferencia que teníamos es el costo de mano de obra. El Minagro consideraba que el costo de mano de obra de la industria aceitera argentina era mucho más barato que el que tiene nuestra industria girasolera. ¿Por qué? Bueno, porque estaban usando plantas como las del Paraná, de aceite, de soja, que tienen volúmenes de molienda de 12.000 toneladas día. Y en la Argentina no hay ninguna planta girasolera que pase de los 1.800 toneladas día. Hay una diferencia de escala fenomenal y por consiguiente de costo salarial. Y bueno, la tercera diferencia es que ellos no computaban en ninguna parte la bonificación por contenido de aceite, y nosotros sí la computábamos a la bonificación por contenido de aceite. Las últimas 2 cosas el Minagri la cambió y por eso ahora se ven modelos de precios de paridad o de capacidad de pago de la industria muy parecidos a los que solemos manejar en ASAGIR. En este momento la capacidad de pago que está dando el Minagri es bastante parecida a la nuestra y ronda los $239 la tonelada. Ayer se está publicando precios de $240 en el mercado y yo encontré ayer en el CIO Granos que por la baja en la paridad del dólar hay negocios que se hicieron cámara quequén $245 la tonelada. O sea que bueno, como ven, no es tan fácil decir cuál es la formación de precio del girasol. Por supuesto que yo con todo esto los puedo aburrir mucho a ustedes van a decir, seguramente me querrán decir, bueno, pero Ingaramo, danos alguna pista de cuánto puede llegar a valer el girasol cuando lo vendamos el año próximo. Bueno, la verdad es muy difícil decirlo en este mes, a comienzos del mes de julio. ¿Por qué? Porque es muy simple. Recién están en el segundo mes de cultivo, se anticipó la floración en los países del hemisferio norte, grandes competidores nuestros, Ucrania, incluso en España, la sequía, los calores excesivos han complicado la evolución del cultivo y los precios del aceite de girasol han subido en Rotterdam. Del piso que habíamos llegado a tener de $700, ayer se publicó $760
y $25 menos para cuando entre la cosecha ucraniana. O sea, de los 12 puntos que habíamos perdido de precio internacional, recuperamos 9. O sea que estamos todavía 3% abajo de que hace un año, pero recuperamos una buena parte de lo que habíamos perdido. Así que este precio indicativo que tenemos ahora de $240 a $245 tendría que servir como una especie de base. ¿Qué dice Oil World? Oil World, el último informe, predice que, es lo más prestigioso que hay en el mundo, predice que el rendimiento en el hemisferio norte va a bajar aproximadamente un 3% a como venía la cosecha y si no, la evolución del cultivo, y si no se producían rápidas precipitaciones. Ahora hay pronósticos de que va a haber en los próximos 15 días mejoras con precipitaciones en el hemisferio norte. Bueno, vamos a ver qué pasa. En este momento es muy difícil saber cuánto va a valer el girasol. Tampoco es fácil saber cuál va a ser el área del girasol. Todo el mundo sabe la situación climática que se atraviesa en el Chaco. Todo el mundo sabe lo difícil que ha sido recolectar los cultivos anteriores o sea, entrar a recolectar los cultivos anteriores. Ahora la siembra en el Chaco tendría que empezar a fines de julio, principios de agosto. Bueno, es muy difícil que las máquinas puedan entrar en este estado de situación, así que lamentablemente probablemente haya una merma del área girasolera. Digamos, esta proyección tan optimista que hicimos en el trabajo anterior, bueno, ya tendríamos un pequeño inconveniente por razones climáticas por los campos inundados que harían predecir una merma en la cosecha. En la Bolsa de Buenos Aires, que es la única que hace estimaciones a nivel nacional, suele presentar su primera estimación de siembra o de intención de siembra completa y trabajada región por región aproximadamente el 10 de agosto, 10-15 de agosto. O sea, estamos a un mes y días de que se pueda producir una estimación de oferta. Por consiguiente, es muy difícil saber cuál va a ser el precio que se va a pagar en el futuro. Digamos, creo que con esto más o menos completamos un panorama en la formación de precios. Insisto, es una misma materia prima, pero que tiene mercados muy diferentes de destino, de cliente y momentos del tiempo en el cual se presentan esos mercados. Mucha gente dice, pero es una industria concentrada, hay pocos compradores. Es cierto. No se puede negar, hay 4 compradores en el norte y 5 compradores en el sur. Lamentablemente, esa no es una buena noticia, porque antes teníamos 2 grandes empresas que se han retirado del mercado de girasol porque no era negocio. Bueno, por supuesto que lo hicieron, como veíamos antes, cuando teníamos 1.300.000 hectáreas. Es difícil aceptar 11 plantas como llegamos a tener con 1.300.000 hectáreas. Es prácticamente, no hay para moler. Entonces el desafío que hay para que nosotros tengamos una mejor producción en el futuro son básicamente 2. Alcanzar un nivel de producción de girasol que permita ocupar mejor la capacidad instalada de planta. Nosotros produciendo 3.800.000 toneladas, ocupamos las plantas 250 días al año. Nosotros tenemos capacidad molienda en Argentina de 5,1 millones de toneladas y producimos 3,8. Así que, primer desafío, reducir la capacidad ociosa de la industria, aumentando la producción de girasol y usando esa capacidad instalada mejor. Primer gran desafío. Y el segundo desafío es, bueno, recuperar los mercados internacionales que fuimos perdiendo, porque todo el crecimiento futuro de la industria girasolera va a ser básicamente exportador. Ya mencioné recién, la industria en los últimos 6 años aumentó sus exportaciones 98% y el consumo interno aumentó el 4,4%. Absolutamente nada que ver. El consumo interno no podemos confiar porque está recontraabastecido y aunque consigamos negocios interesantes en países limítrofes, ese segmento tiene un potencial de crecimiento menor. El otro segmento, el de exportación, tiene un potencial de crecimiento realmente mucho más alto y hacia él debemos ir. La formación de precios no se puede basar en inventar compradores. Los compradores son los que hay y lo que tenemos que hacer es producir más para que vuelvan a ponerse en marcha plantas que quizás se cerraron o haya más inversiones, pero para que haya más inversiones tiene que haber más producción porque, como decíamos antes, teníamos 11 plantas, ahora tenemos 8 en producción y 8 plantas para 3.800.000 toneladas año es realmente demasiado poca capacidad hay demasiada capacidad de molienda para poco producto. Esos son los desafíos que tenemos, hacia allá vamos, estamos absolutamente confiados, por lo menos en Asagir, que lo que
representamos como dinamismo del mercado mundial va a ser lo que haga que aumentemos los precios y que ese aumento de los precios llegue, por exceso de demanda mundial, llegue al productor girasolero argentino. Bueno, muchísimas gracias. Espero no haberlos vuelto locos con esta explicación. No es tan fácil de explicar lo que la formación del precio de un mercado que no tiene casi referencias, o si las tiene, cada una tiene un pero. Rotterdam sí, pero te sirve para la tendencia, no te sirve para saber el valor que mira la Argentina. Ucrania sí te sirve, pero hay diferencial de flete, tampoco te sirve demasiado. O sea, es muy difícil poder seguirlo esto. Hemos hecho un fuerte trabajo, como decía recién, con la Secretaría de Agroindustria, y nos hemos puesto de acuerdo en que la formación de precios es esta que más o menos yo les acabo de contar, detalle más, detalle menos, y realmente agradecemos en ese sentido a las autoridades de la SECAGRO que nos hayan acompañado en esta discusión, que es muy difícil de dar y que solamente un cara dura como yo se puede poner a tratar de explicarles a todos ustedes. Gracias.